Bueno, bueno. ¿Sí se oye? Un poquito abajo. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. No sé qué voy a hacer con mis manos, me las voy a cortar, creo. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra serie. Estamos llevando los días miércoles, Sabiduría para la Vida Diaria. El tema del día de hoy es el tema número 52 y lleva por título La bendición de una sabia dirección. La bendición de una sabia dirección. Acompáñenme con sus Biblias al Proverbio 11:14, por favor. Proverbios 11:14. Ya estamos ahí, creo que también lo van a proyectar. Y dice así el versículo: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Acompáñenme a hacer una breve oración, hermanos, por favor. Padre amado, te damos tantas gracias por el amor con el cual tú nos tratas, por el amor con el cual tú nos has abrazado y nos has traído a tu presencia, Señor. Gracias por tanta misericordia, tanta paciencia, tanta bondad derramada hacia nuestras vidas, que nos permiten estar el día de hoy aquí en tu casa, bendiciendo tu nombre, adorándote, Señor, y dándote, Señor, también nuestra atención, nuestros oídos para que tú nos hables. Es también una manera de adorarte, Señor, escucharte con atención, valorar tus palabras, Señor, valorar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te ruego que tú me llenes de tu sabiduría, de tu gracia, de tu favor para hablar como conviene, para hablar conforme a tu voluntad y también para callar conforme a tu voluntad. Líbrame, Señor, de hablar cosas que no sean conforme a tu palabra o a tu voluntad. Dame de tu gracia para que tú puedas usar mi vida, Señor. Te ruego también que tú llenes de tu presencia y tu favor a tu iglesia, a mis hermanos, para que te puedan escuchar en medio de la enseñanza, discernir lo que tú quieres hablarles, Señor, lo que tú quieres seguir formando en cada corazón. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues yo manejo moto, como ustedes sabrán, o algunos de ustedes sabrán. Yo manejo una moto y cuando empecé a manejar moto las primeras veces en Guadalajara, me metí a unas perdidas en la ciudad, unas perdidas marca Acme, porque me perdía horrible, no conocía la ciudad y créanme, aún con todo y el Google Maps, me metí a unas perdidotas y me frustraba mucho no saber en dónde estaba, porque no conocía muy bien la ciudad. La conozco ya un poquito más, pero en esos años, hace como 7, 8 años, pues conocía menos Guadalajara y les digo, me metí a unas perdidas bien padres. Y les pregunto, ¿alguna vez ustedes se han perdido en algún lugar? Buscando alguna dirección, buscando alguna persona, caminando incluso por algún lugar que no conocen. ¿Y qué hacemos cuando nos perdemos? ¿Qué haces cuando te pierdes en algún lugar? ¿Alguien? Preguntas, ¿no? Primero, pues, si tu teléfono tiene pila, pues sacas el Google Maps y buscas el lugar, ¿no? Pero, pues, en mis tiempos no teníamos Google Maps. En mis tiempos, ¿no? Si no tuvieras Google Maps, ¿qué harías? Pues preguntas por la ubicación que estás buscando a las personas del lugar. Personas que viven en esa población que tú pensarías que conocen lo que estás buscando, ¿no? O alguien alguna vez ha dicho, no sé en dónde estoy, pero no le voy a preguntar a nadie. Yo voy a encontrar yo solo a ver cómo le hago. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Ah, mire qué listos. Yo no, yo si me pierdo, yo siempre pregunto. A mí no, me es más fácil preguntar que no preguntar. Pero hay personas, yo conozco personas que prefieren buscarle la salida solitos.
puede que alguien tenga esa tendencia, ¿no? De encontrar, el lugar que está buscando sin preguntar, pero yo les aseguro, se los firmo ante un secretario de Gobernación, que es muy probable que, aunque encuentre el lugar, se va a tardar más tiempo que si pregunta. Alguien que pregunta es más fácil que encuentre el lugar, que encuentre la persona, que encuentre la solución a un problema. Y los seres humanos somos así, no nos gusta a veces preguntar, nos da penita. ¿A quién le da penita preguntar algo? Una, dos. ¿Alguien más? 3, 4. Híjole. Les da penita, nos da penita preguntar, no sé por qué. Puede ser que no nos gusta que la gente no sepa que no sabemos. Nos da, no sé, puede que nos dé cosa, ¿no? Que alguien piense, ay, ¿qué va a pensar de mí que no sé dónde queda pues, la escuela o tal lugar, ¿no? Les da pena a veces a las personas preguntar. ¿A cuánto les pasó que estaban en clases y que el maestro preguntaba al término de una explicación, ¿alguien tiene alguna duda? Y todo el mundo decía, no. Y seguramente si tú tenías una duda, te quedabas con la duda. A mí me pasó varias veces. Y si te quedabas con la duda, pues te aseguro que le preguntabas a tu compañero de al lado, quien también se quedó con la duda y no podía sacarte del problema. Es algo común en las personas, como que no preguntar, como que se cohíben, les da pena, o a lo mejor por orgullo, ¿no? Que no quieran que los demás noten que no saben. ¿Alguna vez escuchaba a un maestro que cuando nos hacía esas preguntas de ¿alguien tiene una duda? Y nadie decía nada. No sé si fue en la prepa o en la universidad, o un maestro o maestra, no recuerdo, pero que decía que no hay preguntas tontas. ¿Han escuchado esa frase? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿no? Y eso me ayudó a entender que no hay equivocación en preguntar, no es algo errado preguntar, que no me tendría por qué dar pena preguntar, porque es mejor salir de la duda que sentirse apenado, ¿no? Y vamos a ver qué es pedir dirección o qué es pedir ayuda o pedir consejo, ¿no? Pedir dirección es solicitar indicaciones o instrucciones para llegar a un lugar en particular, para realizar una tarea o saber qué hacer en cierta circunstancia. Pedir dirección es buscar guía, opinión o consejo sobre el cómo actuar en cierta situación en particular. La intención es, pues, solicitar orientación para encontrar el camino correcto ante una circunstancia y que nos lleve a una solución. Preguntamos, pues, para buscar una solución a algo, ¿no? Y cuando alguien pide dirección o pide un consejo, es para saber cómo resolver un problema, para tomar la mejor decisión entre opciones que haya, para saber cómo enfrentar o manejar una situación. No siempre se pide consejo porque existan problemas. A veces se pide consejo porque pues, hay distintas opciones y lo que uno quiere pues, es tomar la mejor decisión, ¿no? Y eso no significa un problema, es pues, tomar lo que es la mejor decisión. Y en el proceso de solicitar consejo, dirección, hay distintas partes que intervienen en este proceso. El primero, pues, es la persona que solicita el consejo o la dirección. Lo segundo, pues, es el problema o la situación que hay que resolver. Lo tercero es la otra persona que da el consejo o la solución o la dirección. Y lo cuarto es, pues, el consejo o la dirección en sí misma. Y cuando tú y yo estamos enfrentando una situación determinada en nuestra vida, una situación en la que no sabemos tal vez qué decisión tomar o qué hacer, ¿a quién debemos recurrir primero? Y sobre todo, ¿a quién debemos ir cuando no tenemos una respuesta? A Dios, ¿no?
Todos sabemos que al primero que tenemos que recurrir es al Señor. El Salmo 25:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. El Proverbios 16:3 en la Reina Valera dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay ocasiones en las que Dios no nos dará una respuesta inmediata en la oración. Hay ocasiones en las que sí, Dios responde para una situación determinada mientras estás orando. Dios puede que te dé la dirección o la respuesta a través de la lectura de la palabra, que es de suma importancia. Puede que te guíe a la solución a través de una enseñanza que escuchas. Puede que te encamine a la respuesta que tú necesitas durante un tiempo de alabanza, durante un tiempo de adoración, cuando tú estás en comunión con Dios. Y mientras estás adorando, mientras estás alabando al Señor, mientras tienes comunión con Dios, puede que en ese momento Dios te dé un consejo, una dirección de cómo resolver la situación que estás enfrentando. También Dios puede que utilice la vida de otros hermanos para darte dirección en alguna situación que estás enfrentando. Y también, obviamente, Dios utiliza la vida del pastor para dar dirección, para dar orientación. Todos quisiéramos que el Señor nos hablara audiblemente y nos dijera qué decisión tomar y por qué camino ir, qué hacer y qué no hacer, que Dios nos hablara al oído, ¿no? Qué padre sería que en todas las cosas Dios nos hablara audiblemente y nos dijera: oye, Iván, no hagas esto, mejor haz esto otro. ¿Quién no quisiera, no, que el Señor dirigiera cada una de nuestras decisiones a través de su voz audible? Todos quisiéramos que el Señor nos hablara con claridad en todas las situaciones que enfrentamos. Pero como mencionábamos antes, probablemente Dios no traerá la respuesta a tu oración en ese momento, ni en el tiempo de adoración, ni en la enseñanza. Y esto no significa que Dios no escuche o que Dios no te quiera responder a tu necesidad, a tu situación, al consejo que estás buscando, a la respuesta. Esto puede significar que entre todos los propósitos que Dios tiene, la multiforme gracia que Dios tiene para hacer las cosas, en medio de la circunstancia que vivimos, Dios quiere usar la vida de otras personas para que te ayuden. O Dios quiere usar tu vida para que tú ayudes a otro en una situación que está pasando. Porque cuando hay una ayuda mutua, se fortalecen las relaciones entre hermanos. ¿A quién le ha pasado? Que a través de que alguien te ayuda, una relación se fortalece. Salud. Y a través de esa ayuda mutua, pues también el preocuparnos por la situación que está viviendo el hermano, la hermana, y orar. Es indispensable reconocer cuando necesitamos un consejo o una dirección. Indispensable. Porque nosotros, los seres humanos, por naturaleza somos orgullosos y no nos gusta que otro sepa que no sabemos. Nos da penita en cualquier circunstancia que estemos viviendo, ¿no? Nos da penita el pedir consejo, el pedir dirección, el reconocer que algo nos cuesta trabajo y que necesitamos ayuda. Dice el Proverbios 3:7, la Reina Valera: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Los hombres, por la cultura en la que hemos crecido, vivido en México, estamos como que
enseñados a que lo tenemos que resolver todos solos, sin pedir ayuda, sin preguntar, porque pues tú eres el hombre. Es indispensable entonces poder reconocer cuando necesitamos un consejo, una dirección, cuando no podemos resolver algo solos. Ahora, cuando tenemos una situación a resolver, una circunstancia en particular que estábamos viviendo, ya sea una situación económica, una situación de salud, un problema en el trabajo, un problema familiar con los hijos o con la pareja, todos en algún momento vamos a tener algún problema. ¿Hay alguien aquí que nunca haya tenido un problema? ¿Quién levantó la mano? No, ¿verdad? Todos en algún momento vamos a enfrentar un problema en nuestra vida, en distintas áreas. Algunos sabremos cómo resolverlos y algunos otros no. Problemas en la escuela, los que estudian, problemas con los vecinos, problemas en la calle, problemas cuando manejas. En todo lugar hay oportunidad para un problema. Y hay decisiones que se toman por fe, es decir, esperando la respuesta de Dios para obrar. Y hay decisiones que se toman con sentido común, que a veces nos falta el sentido común en muchas cosas, sentido que a veces no es tan común. Y hay decisiones que requieren de tiempo también, donde lo que hay que hacer es esperar. Y hay decisiones que requieren de sabiduría. Y es ahí donde a veces nos falta sabiduría y otra persona nos puede ayudar a resolver esa situación que requiere sabiduría. Ahora, ¿a quién debemos recurrir para pedir un consejo o una dirección? ¿A quién? Pues, como mencionábamos, en primer lugar tenemos que ir al Señor, poner la situación que estamos viviendo en sus manos o la duda que tenemos, la inquietud de cómo resolver algo. Primero con el Señor, debemos ir con Él y poner todo en sus manos. Pero cuando las cosas no son del todo claras para nosotros, podemos recurrir a otras personas, buscar consejo, buscar dirección. Y todo depende de la circunstancia en particular. Por ejemplo, si yo tengo una duda respecto a algo de mi trabajo, pues no voy a ir al dueño de la tienda que está enfrente de mi casa que me ayude a resolver un problema de mi trabajo, ¿verdad? ¿No? Si yo tengo una situación en mi familia que no sé cómo resolver, pues no voy a ir al guardia o al policía que cuida el lugar donde vivo, ¿verdad? ¿No? Hasta para pedir un consejo tenemos que ser sabios, tenemos que ir con las personas correctas o hablarlo con las personas correctas. Porque pedir consejo con personas que no tienen temor de Dios en su corazón, que no buscan agradar a Dios, es peligroso. Porque los consejos que te van a dar son consejos humanos, consejos que probablemente te alejen de Dios en lugar de acercarte a Dios. Y Dios ha puesto a nuestro alrededor personas que nos pueden ayudar en momentos de duda, en momentos donde necesitamos una dirección. Por ejemplo, los hijos, cuando están atravesando una situación complicada, ¿con quién tienen que ir? Con los papás. Los hijos, cuando están viviendo una duda existencial de no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mi vida, no sé esto o lo otro, los hijos tienen que ir con los papás. Dios ha puesto un orden establecido y los hijos tienen que ir con los papás en primer lugar. Porque los padres, lo hemos escuchado del pastor también en continuas ocasiones, que los papás son las personas que más aman a los hijos. Bueno, debería ser así.
los papás son los que más se preocupan por el bienestar de un hijo. Entonces, un padre no le va a dar una mala dirección a su hijo, ¿o sí? ¿No, verdad? Un padre no va a procurar una instrucción que lleve a que el hijo pues, se pierda. No hay persona más interesada en tu bien, jovencito, jovencita, que tus padres. Y puedes confiar en lo que te digan va a ser algo para tu bien. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Eso. Entonces, busquen el consejo de sus papás, jóvenes. No importa si ya estás casado, todavía aplica. Las esposas. ¿Cuántas son esposas aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Las esposas, si están teniendo alguna duda referente a algo, ¿con quién tienen que ir? Ahora otra vez, las esposas, ¿con quién tienen que ir? Con el esposo. Dios ha puesto autoridad sobre sus vidas, una cobertura que también es para su bien. Un esposo no les va a decir algo para su mal. El esposo es la persona que más las ama, mujeres. Amén. ¿Cuántos dicen? ¿Mujeres? No, ¿verdad? A ver otra vez. Esposas, su esposo es el ser humano que más las ama. Eso. Entonces tienen que confiar en que lo que su esposo les diga va a ser para su bien y es con ellos con quien tienen que ir primero. Los esposos también podemos ir con nuestras esposas a pedir consejo. Las mujeres, por diseño, tienen una capacidad a veces más grande que el hombre para poder ver otras cosas que los hombres no ven. Es por eso que las mujeres son el complemento perfecto del hombre. Y a veces los hombres no quieren buscar el consejo de sus esposas porque dicen, no, yo soy el hombre, yo tengo que resolverlo. Y les cuesta a veces trabajo aceptar el consejo de su esposa. Nuevamente, nosotros como esposos debemos entender que no hay persona que nos ame más después de Dios que nuestra esposa, y también todo lo que nos diga va a ser encaminado a nuestro bien. Ahora bien, puede que en el círculo más cercano que tengamos no hay alguien que pueda darnos un consejo, una dirección o una solución a lo que estamos enfrentando, ¿no? Puede que es tan complicada a veces la situación que tu papá no tiene una solución, o que tu esposo no tiene una solución, o que tu esposa no tiene una solución. ¿A quién podemos recurrir? Bueno, también Dios ha puesto personas a nuestro alrededor que podemos considerar personas de confianza y de buen testimonio, personas espirituales que también puedan darnos su consejo. Dios ha puesto hermanos, hermanas con las cuales te puedes acercar, pero tienes que saber que son personas de buen testimonio, personas en las que puedes confiar, personas espirituales, como les decía, que si tú le cuentas una situación que está viviendo, sabes que no va a ir pues con el chisme, ¿verdad? Y sí hay personas en las que puedas confiar. Y de igual manera, nosotros como congregantes de una iglesia, Dios ha puesto un pastor en esta congregación con un propósito. ¿Cuál es, pastor? Un propósito que es ayudarnos en nuestra vida espiritual, darnos consejo conforme a la palabra. Dios no puso un pastor nada más porque sí. Dios ha dado dones a los pastores, Dios ha dado gracia y favor a los pastores para bendecir a su iglesia, para edificar a su pueblo, para guiar a su pueblo. Si una oveja no se acerca con un pastor,
es una oveja sin pastor. Entonces, a veces las ovejitas no les gusta platicar su vida con los pastores. Entiendo que a lo mejor una oveja no quiera platicar su vida con otra oveja. Puede ser comprensible, pero Dios ha puesto pastores en las congregaciones, no solo en estas, sino en distintas congregaciones, pues para edificar a su iglesia. Si una oveja no se acerca con un pastor y está pasando una situación complicada, la oveja misma se está cerrando las puertas. Y yo conozco personas que no les gusta platicar su vida con un pastor o al que consideran tal vez su pastor, porque no quieren pues que se enteren de cómo es su vida, ¿no? Como si el pastor no hubiera escuchado antes situaciones complicadas. Y es precisamente porque el orgullo a veces nos gana y no quieren acercarse para buscar un consejo o una dirección. Dios ha puesto pastores para que nos den una dirección conforme a su palabra. Ahora, ¿cómo debe ser el consejo o la dirección que se dé o que alguien nos dé? Dice en 1 de Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La primera parte del versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El consejo que alguien te debe dar cuando tú pides un consejo debe estar conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no te deben, bueno, es probable, pero no te deben dar un consejo o una dirección que vaya en contra de lo que está establecido en la Biblia, de lo que está establecido en la palabra. Y debemos ser capaces de distinguir si un consejo es conforme a la palabra de Dios o no. Debemos ser capaces de distinguir lo que alguien nos está aconsejando. Y para ser capaces de distinguirlo, pues la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios también. Debemos llenarnos de la palabra de Dios para saber si lo que alguien nos está diciendo, si viene en la Biblia o no. Como ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? ¿Viene en la Biblia? No, ¿verdad? Pero muchos creen que sí. Cuando alguien te da un consejo que está conforme a la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre va a ser un consejo sabio, siempre va a ser una sabia dirección. Siempre va a ser algo apropiado. Ahora bien, también debemos señalar que tomar el consejo de alguien o escuchar el consejo de alguien no nos exime de la responsabilidad que tenemos de las cosas. No puedes decir, ay, yo hice esto porque aquel hermano me lo aconsejó, me dijo que vendiera mi carro y que vendiera mi casa y que le diera todo el dinero al apóstol. No, el consejo que alguien nos dé no nos quita la responsabilidad que nosotros tenemos de las cosas. Las decisiones las tomamos nosotros. Que alguien te aconseje no quita tu responsabilidad. Porque si algo no sale como tú querías, ¿a quién le vas a echar la culpa? Al que te aconsejó. Y entonces, en lugar de hacerte responsable de una situación,
vas a querer hacer responsable al otro. Debemos entonces, pues, tener mucho cuidado de que el consejo que escuchemos sea conforme a la palabra y también jamás eximirnos de la responsabilidad de nuestras decisiones. Y así como nosotros en algún momento necesitamos un consejo y tal vez nos acercamos con alguien, también es muy probable que alguien se acerque contigo a pedirte consejo. Algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguien que pueda decir, ay, esta persona me da confianza, le voy a contar esto para pedirle ayuda. También tus palabras tienen que ser conforme a la palabra del Señor. Lo que tú aconsejes, lo que tú hables, lo que tú le digas a otro, debe ir conforme a la palabra del Señor siempre. Y también cuando tú des un consejo, no es solo des el consejo y ya te vayas, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, implica fortalecer relaciones y esto va relacionado con orar por la persona. Si alguien te está contando una situación complicada, no es, pues mira, yo te aconsejo, ponle 2 de agua por 1 de arroz, ¿no? No es solamente dar un consejo y ya, implica también orar por la persona, interesarte por la persona, porque la persona te está abriendo su corazón. Entonces, una forma de corresponderlo es orar por ellos. Y también cuando alguien se acerca a pedirte consejo, y si es un hermano de la iglesia, o incluso de otra iglesia, tenemos que analizar muy bien la situación porque hay circunstancias que requieren la intervención del pastor. Hay cosas que, dependiendo de lo que se está tratando, ya requieren pues de una autoridad mayor. Y el mejor consejo que a lo mejor le puedes dar en ese momento al hermano o a la hermana es, ve con el pastor. Sí me ha tocado en algún momento decirle, oye, híjole, mejor, yo te aconsejo que vayas con el pastor. Mi mejor consejo es, ve con el pastor. Porque si hay cosas que requieren pues de una mayor autoridad, de una mayor intervención, y el pastor conoce la condición de sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas. Una oveja no conoce a veces lo que está viviendo otra oveja o cómo tratar a otra oveja. Es el pastor el que conoce pues el estado de sus ovejas. Ahora, hay consecuencias en no pedir un consejo o menospreciar un consejo cuando estamos viviendo situaciones complicadas. Cuando alguien pide un consejo y se le da un consejo que es conforme a la palabra, un consejo sabio, un consejo con una buena dirección, hay personas que aún así no hacen caso, que prefieren hacer su voluntad. Bueno, me dijo el hermano que pues que hiciera yo esto porque la palabra de Dios, no, pero yo creo que esto se resuelve de esta forma. Y en lugar de hacer caso al buen consejo, al sabio consejo, la situación empeora en lugar de mejorar. Proverbios 11:14, nuestro versículo que leímos al inicio, en la primera parte dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Hasta ahí. La Nueva Traducción Viviente dice, sin liderazgo sabio la nación se hunde. Ahí donde no hay una sabia dirección, donde no se toma en cuenta las palabras de sabiduría, habrá fracaso. Habrá fracaso si no se recibe un consejo que es sabio. Donde no se toma en cuenta la palabra de Dios, alguien jamás va a prosperar.
Si alguien no toma en cuenta ni valora la palabra de Dios, jamás va a prosperar. El que no recibe el consejo cae. El que no recibe el consejo o menosprecia el consejo tendrá más problemas. En Proverbios 13:13 dice este versículo en la traducción lenguaje actual: los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Desatender un consejo sabio, desatender un consejo acertado, un consejo que va conforme a la palabra de Dios, que es relacionado con una situación que estás viviendo, y tú lo menosprecias, la consecuencia de esto es que va a haber más problemas y más problemas en lugar de soluciones. Hay circunstancias que en lugar de mejorar van a empeorar si no se atienden con sabiduría. La palabra del Señor también dice que el que menosprecia el consejo tendrá pobreza y vergüenza. En Proverbios 13:18, hay unos versículos más adelante, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Cuando alguien no atiende una instrucción, un consejo sabio, está despreciando la oportunidad de resolver una situación. Y no tomar en cuenta el consejo lleva a la persona a una situación de miseria, a una situación complicada, a una situación donde en lugar de traer paz al resolver el problema va a tener turbación, va a estar afanado y ansioso la persona. Rechazar un consejo sabio traerá pena y tristeza, porque al paso de la circunstancia, al ver cómo terminó la situación y cómo no hizo caso del consejo, una persona se va a dar cuenta y dirá: chispas, ¿por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no le hice caso al hermano? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mi esposo? Me hubiera evitado de este conflicto, me hubiera evitado de este dolor, me hubiera evitado de esta pena. Hay un ejemplo muy claro que yo creo que todos conocemos, que se ejemplifica en la vida de Roboam. Roboam, el hijo de Salomón. Cuando Roboam fue constituido como rey de Israel, pues se acercó a él el pueblo para pedirle que pues los ayudara a tener menos cargas de las que les puso Salomón. No sé si recuerdan el pasaje, no está en Primera de Reyes 20. Y entonces Roboam, pues pudiéramos decir que tuvo una buena acción y les dijo: a ver, déjenme checarlo, ¿no? Voy a ir a ver y ahorita regreso. Entonces Roboam fue y consultó con los ancianos que eran consejeros de Salomón. Y los ancianos pues le dan un consejo diciéndole: hazle caso al pueblo, disminuye la carga que ellos tienen, porque si lo haces te van a servir por siempre. Y entonces Roboam dijo: déjenme checarlo por otro lado. Y entonces va Roboam y se acerca con los jóvenes que se criaron con él. Y los jóvenes que se criaron con él le dieron otro consejo, le dijeron: no les hagas caso, estos son perezosos. Tú diles que si tu papá les puso cargas, tú les vas a poner unas cargas más pesadas, porque tú eres aquí el rey, tú eres el chido. Y en Primera de Reyes 20, 12 al 14 vamos a leer ahí, dice: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. El verso 14 dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam era un hombre
que menospreció el consejo sabio, la instrucción correcta, y atendió el consejo, pues que era un consejo necio, y actuó neciamente. Y esto le trajo consecuencias a su vida. Así como Roboam tuvo consecuencias por no atender un consejo bueno y sabio, así también nos puede pasar cuando no atendamos un consejo bueno y sabio. Roboam tomó el consejo de aquellos que eran como él. No tomó el consejo de aquellos que tenían una mayor sabiduría, que tenían más experiencia, que tenían más inteligencia seguramente. Si tú pides consejo con personas que son como tú o parecidas a ti, es probable que el consejo que te den no sea lo más atinado porque van a ver las cosas de la misma manera que tú las ves. Yo tuve un compañero de trabajo que en algún momento se acercó conmigo y me preguntó, oye Iván, mira, está pasando esta situación y no quiero ir con el jefe porque en ese tiempo el jefe y él eran como uña y mugre, se dijera, ¿no? Se llevaban muy bien, eran muy amigos. Y me dijo, yo no quiero ir con mi jefe porque él piensa igual que yo y ya sé lo que me va a decir. Entonces, prefiero venir contigo porque yo sé que tú piensas distinto. Ahí, pues, se le prendió el foco a mi compa, ¿no? Y yo dije, no, pues qué buena onda, qué buena onda que pudo verlo. Lo recomendable es, cuando tú busques consejo, es ir con personas que tengan mayor testimonio, mayor experiencia y que tú puedas considerar que tengan mayor sabiduría que tú. A causa de no atender el consejo de los hombres sabios, Roboam empezó a fracasar en su reino. A partir de eso, el reino de Israel se dividió en dos partes, y lo recuerdan, ¿no? Los conflictos de Roboam con el pueblo aumentaron, terminó acarreando a su vida miseria, destrucción, pena, vergüenza. Y yo les aseguro que por no haber tomado el consejo de los ancianos, Roboam dijo, sí, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no les hice caso a los ancianos? También la palabra nos enseña cuáles son las consecuencias de sí atender un consejo, de sí valorar un consejo. En Proverbios 11:4, que ya lo habíamos leído, la segunda parte dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando tú recibes consejos sabios, cuando yo recibo consejos sabios, podemos tener confianza de que las decisiones que vamos a tomar pueden ser buenas decisiones. Que los consejos recibidos son basados en la palabra de Dios y por tanto son consejos que terminarán siendo de bendición para nosotros. ¿Te ha tocado alguna vez experimentar que alguien te dio un buen consejo y que las cosas terminaron bien? Donde hay un buen consejo y se recibe un buen consejo sabio, hay seguridad. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mas el que atiende el consejo, mas el que atiende la dirección recibirá honra. Y esta parte de honra significa que cuando alguien recibe bien un consejo, se nota. Cuando alguien te acepta un consejo, se nota. Y también cuando alguien no te lo acepta, también se nota. Cuando tú recibes un buen consejo y lo recibes bien, pues también se nota, ¿no? Y entonces, al notarse esta humildad de poder recibir un consejo, a los ojos de otras personas puedes ser considerado honroso, de decir, mira, esta persona, qué buen corazón tiene, que sí me supo recibir las cosas. No se enojó conmigo, no tiró los platos al piso, tuvo un buen comportamiento. A los ojos de los demás, cuando tú recibes un consejo, eres honorable. Y el que recibe un consejo, el que acepta un consejo, ordena sus pensamientos. Dice Proverbios 20:18, los pensamientos
con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando tú y yo estamos viviendo circunstancias complicadas, que no sabemos qué hacer ante cierta situación que estamos viviendo, yo te aseguro que nuestra mente está hecho un mar. Tenemos ideas por aquí, ideas por allá. Se me salen las ideas por acá, decía mi hija. Tengo ideas por aquí, por acá, decía mi hija. Se me salen las ideas. Nos llenamos de dudas, nos llenamos de pensamientos, estamos turbados, estamos afanados cuando estamos atravesando una situación complicada. Pero entonces es cuando llega la palabra del Señor y pone orden en el corazón, pone orden en la mente, pone orden en nuestras vidas. Al recibir una dirección correcta, recibir una dirección sabia de parte de Dios, ya sea a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de una enseñanza o a través de otros hermanos o a través del pastor, cuando recibimos una dirección que viene de Dios, nuestra mente se aclara, nuestras ideas se aclaran y sabemos qué hacer. Yo en algún momento, me pasó en algún momento que yo estaba como muy molesto y no sabía qué hacer ante cierta situación, entonces fui y oré a Dios, fui a mi cuarto y, Señor, tú sabes que estoy pasando esto y estoy enojado y no sé qué hacer porque esto y porque el otro. Y entonces Dios trajo a mi mente un versículo y entonces como que yo aterricé y mi mente se aclaró. Cuando la palabra de Dios viene a tu mente y a tu corazón, hay claridad de lo que tienes que hacer, de las cosas para resolverlas. Y así podemos tomar decisiones. Dice la segunda parte de este Proverbios 20:18, con dirección sabia se hace la guerra. Cuando la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, cuando te dan un buen consejo que es sabio, podrás tomar decisiones para la guerra que estés enfrentando. Es la palabra de Dios la que tiene el valor de darnos una sabia dirección en las cosas que hacemos. Y esta palabra puede venir en la oración, en la lectura, en tiempo de adoración, en una enseñanza, o consultando con otros hermanos, o consultando con el pastor, pero siempre, siempre, siempre va a ser la palabra de Dios la que ponga orden en nuestras vidas, la que nos direccione de la manera correcta. No es un consejo humano, es un consejo que viene de Dios. La Biblia es, lo hemos escuchado, no es el manual del hombre, es el manual de instrucciones, consejos para el hombre que nos dirigen sabiamente en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Cuando Dios no nos da respuesta, como les mencionaba al principio, a través de la oración, Dios tiene probablemente otros propósitos, ¿verdad? Dios tiene planes, no es que Dios no quiera ayudarnos, sino que Dios sabe que es lo mejor para nosotros en cada momento, en cada situación. Es probable que Dios quiera usar la vida de alguien más para bendecirte, para ayudarte, para aconsejarte. Cuando busquemos un consejo, debemos tener cuidado con quién dirigirnos. Siempre, siempre es necesario tener cuidado en esta parte, ¿no? Alguien que no vaya a traicionar nuestra confianza, alguien que sea de buen testimonio, que tenga experiencia y que consideremos que pueda tener mayor sabiduría que nosotros. Alguien que sepamos que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y cuando pidamos un consejo, cuando estamos viviendo una situación complicada y pedimos un consejo,
no lo menospreciemos, hermanos, porque esto es pues también menospreciar la palabra y la voluntad de Dios para nuestras vidas en momentos específicos, ¿no? Obviamente cuando este consejo viene basado en la palabra del Señor, ¿no? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para concluir. Y mi consejo, hermano, es pide consejo. Pide consejo, pide dirección sabia. En primer lugar a Dios. No estás solo, no estás sola. Dios te ha puesto en una familia, en un lugar donde eres amado o amada. Me gusta mucho cuando a veces en los anuncios Abraham dice, si está pasando una situación difícil, no es necesario que lo pase solo o sola. Tiene una familia, tiene una iglesia que te ama. Tienes una iglesia que te ama. Tienes un pastor que te ama. Entonces, no menosprecies lo que Dios ha puesto para bendecirte. Porque Dios ha puesto hermanos, hermanas que son de buen testimonio y con las cuales puedes acercarte y que serán de bendición para tu vida. Dios ha puesto un pastor que todos los que en algún momento hemos tenido consejería con él podemos dar testimonio de que la palabra de Dios está en su mente, en su corazón y en sus labios, y que el consejo que van a recibir siempre va a estar guiado por la palabra. No estás solo, no estás sola. Tienes una familia, una iglesia en la que Dios te ha puesto. Amén. Te invito a que cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias porque tú nos amas, Señor, con un amor inalterable, con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor que nos envuelve, Señor, y nos abraza. Y es en ese amor, Señor, que tú nos hablas al corazón, que tú nos enseñas lo que debemos hacer en nuestras vidas, Señor. Siempre, siempre en primer lugar, correr hacia ti, ir a ti, Señor, y poner las cosas que estamos viviendo a tus pies y en tus manos. Depender de ti en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, Señor. Entender que tú eres soberano en tu creación y soberano en nuestras vidas, Señor. Y que si al buscarte en oración no encontramos una respuesta o una dirección a lo que estamos viviendo, no es porque tú no nos ames, no es porque tú no nos quieras atender, es porque tienes propósitos y planes que a veces tal vez no podamos comprender, que a veces tal vez no podamos llegar a discernir, pero eso no significa que tú no nos ames, que tú no nos quieras ayudar. Y es en esas situaciones, Señor, cuando a veces pedir consejo se vuelve difícil, Señor, si nuestro corazón no está en el lugar correcto. Ayúdanos, Señor, a entender que tú has puesto personas espirituales, personas maduras espiritualmente con mayor sabiduría que nosotros, con mayor experiencia, y que tienen un corazón para amar, Señor, con las cuales nos podamos acercar con confianza y pedir un consejo, pedir una dirección, pedir una ayuda. Tenemos también, tú nos has dado un pastor, Señor, con el cual buscar consejo y buscar una dirección en momentos también de duda o de complicación. Ayúdanos, Señor, a no ser ovejas sin pastor. Ayúdanos, Señor, a que no nos venza el miedo o el pensar en el qué dirá el pastor o el qué dirá el hermano,
Ayúdanos, Señor, a descansar en lo que tú nos has dado, Señor. Porque tú nos amas y en ese amor nos has dado bendiciones a través de los hermanos, a través del pastor. Ayúdanos, Señor, a entender que hay sabiduría en pedir consejo, que no es deshonroso, Señor, reconocer que necesitamos ayuda, que no hay deshonra en eso, Señor. Al contrario, en la multitud de los consejeros, Señor, está la sabiduría. Ayúdanos a siempre honrarte a ti en todo lo que hacemos. Gracias te damos en esta noche por la bendición de estar en tu casa y de alabarte y de bendecirte y de aprender de ti y de tu palabra. Ayúdanos a no menospreciarte en ningún momento, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Y pues somos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.